El pétalo 3 va frente al pétalo 2. Pegar hasta dar toda la vuelta. Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a crear esta caja de rositas que estás viendo. Vamos con los materiales. Cinta satinada verde. Caja redonda de cartulina. Tecnopor. Brocheta. Encendedor. Tijera. Aplicador de silicona. Haremos la rosa. Toma la cinta verde. Con su parte opaca hacia arriba, dobla una punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. Dobla la punta del otro extremo de la cinta. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. Así queda. En total son 15 pétalos. Toma el pétalo 1. Pasa la brocheta por uno de sus lados. Aplica silicona en la punta. Desliza. Presiona para que pegue bien. Por su lado satinado, aplica un hilo de silicona. Enrollar. La punta debe quedar hacia arriba. Toma el pétalo 2, aplica silicona. Su centro, pegar donde se cerró el pétalo 1. Las puntas llevarlas hacia arriba, así la rosa se va abriendo. El pétalo 3 va frente al pétalo 2. El pétalo 4 va en el borde del pétalo 3. El pétalo 5 va en el borde del pétalo 4. Repite lo mismo con los siguientes pétalos. Corta la brocheta al ras de la rosa. Haremos la caja. En una cartulina dibujar un círculo de 14 centímetros de diámetro y agregar 3 centímetros más. Cortar el círculo. Y después en zigzag, de esta manera. En otra pieza de cartulina, marcar 9 centímetros de ancho. Cortar. Doblar las puntas del círculo. Lo ubicamos con la otra pieza. Aplicar silicona en las puntas. Pegar hasta dar toda la vuelta.
Agregar un pedazo de tenopor en el interior. Y encima pegar el que sirve de base para las flores. En el centro le colocamos una dalia. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Alrededor pegar las rosas. Agregar cinta alrededor de la caja. Y un lazo. Finalmente colocar los accesorios decorativos. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!